Bueno, vamos a hablar del presupuesto. Ya se aprobó y vamos con un hombre que sabe mucho de estos temas, el doctor Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pascal, enorme gusto saludarte. Igualmente, bueno, pues, ¿cuál es tu balance de lo que se ha aprobado? Es un gasto público que se incrementa en más de 5% de un año para otro. Un país, Héctor, si me permites decirlo, que gasta más, pero no crece lo que debiera estar creciendo. ¿Cómo viste el presupuesto 2026? Mira, hay muchas cosas que no nos están gustando ahí, Pascal. Una, pues no deja de ser un paquete que se sintió muy inercial, incluso llama la atención de que en los medios tuvo poca presencia la discusión. El paquete, hay que recordarle a la gente que nos escucha, se presenta el 8 de septiembre. Las primeras 3 o 4 semanas básicamente estuvo muerto, no se discutía nada, no aparecía nada, después con cierta premura se aprueba la ley de ingresos y una discusión de presupuesto muy en el margen. Hubo 2 o 3 temas que salieron por ahí, temas incómodos, de el rescate de Pemex principalmente, un servicio de la deuda, pago de intereses que sigue creciendo. Entonces, pues creo que traemos una tensión que vale la pena discutir. Por un lado, es un paquete muy grande, pero al mismo tiempo hay rubros bien importantes del gasto público que están en los puros huesitos. Entonces, ahí tenemos que hacer algo. Bueno, vamos por ejemplo al tema que acabas de mencionar, el del pago de impuestos, perdón, pago de intereses de la deuda que sigue creciendo. ¿Cuánto vamos a pagar como país en intereses de la deuda el próximo año, Héctor Villarreal? Arriba del 4%, Pascal. O sea, arriba del 4% del PIB. Esto es una proporción bastante grande. Ahora, ahí sí quiero aclarar para la gente que nos escucha, muy lejos esto de ser privativo de México. Lo que está ocurriendo, pues es que nos hemos endeudado y ocurrió lo que se llama la normalización de la política monetaria. Las tasas de interés son más altas en casi todos los lugares del mundo. Puede sonar así un poco extraño, porque a lo mejor alguien va a decir, oye, pero es que Banxico acaba de reducir su tasa de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo es esto? Sí, pero tuvimos varios años donde las tasas de interés subieron en los últimos, y lo que está pasando es que hay mucho papel viejo que estaba a mejores tasas de interés que al sustituirlo por nuevas emisiones, esto está ocurriendo, insisto, en todos lados, termina siendo a tasas más altas de lo que se había contratado originalmente. Entonces, por eso el servicio de la deuda, lo que estamos pagando de intereses, pues ha crecido y probablemente se mantenga alto 2 o 3 años más, Pascal. Tengo entendido, Héctor, tú me aclararás los números, que en lo que va de este gobierno del autodenominado Movimiento de Transformación, el monto total de la deuda prácticamente se ha duplicado. Digamos, en números redondos ha pasado de 10 a 20 billones, que será su nivel al finalizar 2026. ¿Es correcto? Mira, sí, pero hay que tener un poquito de cuidado, porque lo que pasa es, desde mi punto de vista, Pascal, no debemos de estar hablando así de la deuda en términos absolutos en pesos, porque se nos olvida inflación y que el PIB también ha crecido. La verdad es que es mejor estar pensando en la deuda como puntos del PIB. Me parece que es la forma correcta de hacerlo. Y cuando tú pones esta medida, en los últimos 7, 8 años, el crecimiento ha sido relativamente pequeño. Relativamente, sí ha ocurrido, digo, sí subió la deuda unos 4 puntos del PIB, más o menos, sí, más o menos como 4 puntos del PIB. Lo que nos preocupa, Pascal, y yo creo que esto sí se tiene que poner sobre la mesa,
es que estamos viendo un endeudamiento en el orden arriba de 4 puntos del PIB cada año. ¿Te acuerdas que tuvimos, y alguna vez lo comentamos tú y yo, este endeudamiento muy grande del 2024 y lo que se nos dijo es que ¿saben qué? Tenemos que cerrar los proyectos insignia, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y ahí sí terminó siendo como 5.7% del PIB, fue un endeudamiento muy Bien. alto. ¿Tenía el gobierno la intención de decir, es que vamos a empezar la consolidación fiscal y la meta que se habían puesto es que Sí. estuviera el endeudamiento 4 puntos del PIB, menos de 4 puntos del PIB cada año y que hubiera una convergencia hacia 3%? Al menos en el De acuerdo. Héctor, 2025 esto no tengo fue. que hacer aquí un corte. Si me permites, regresamos en 2 minutos para seguir platicando, si eres tan amable. Sí, encantado, Pascal. Bueno, sobre el tema del presupuesto de egresos 2026. Entonces me decías, Héctor, que pues ha aumentado el pago de intereses, o más bien sigue creciendo el pago de intereses de la deuda, lo cual deja pues menos espacio fiscal, ¿no? Es un presupuesto más limitado, tanto por ese motivo como por otros compromisos que tiene el Estado mexicano, como el que tiene en materia de pensiones. Héctor. Exactamente, Pascal. O sea, yo creo que ahí tienes dos rubros a que ponerles mucha atención. El gasto en pensiones ha crecido bastante y lo va a seguir haciendo. A ver, la parte que tiene que ver con todo el sistema de reparto, digo, por un lado es el programa de bienestar para adultos mayores, pero realmente lo que se lleva la tajada de León y que va a seguir creciendo al menos 12, 15 años mucho, pues es lo del sistema de reparto. Entonces, con un enorme gasto en pensiones, con un servicio de la deuda alto, con los apoyos a Pemex y no tener renta petrolera, que esto pues, se lo tenemos que recordar a la gente que nos escucha, la verdad es que es un paquete que amarra por todos lados, entonces nos deja muy poco espacio fiscal para hacer política pública. Esos tres rubros, apoyos a Pemex, pensiones y servicio a la deuda, ¿qué se llevan, qué parte de los 10.2 billones de pesos del presupuesto de egresos se lleva? No, bueno, entre las tres cosas se están llevando pues aproximadamente un 40-45% del presupuesto completo. Pero que esto es una cosa que hay que recordar también. En el presupuesto, una vez que quitas la parte de la operación de Pemex, que quitas la parte de la operación de CFE, pues es un presupuesto mucho más chico de los 10 billones de pesos. Entonces, Ujú. ahí lo que estamos viendo, y hay un dato, Pascal, que se nos hace escalofriante. A ver, en el 2026 vamos a gastar como país más en pensiones de lo que gastamos en salud y educación juntos. Entonces, pues, ahí te encargo el rumbo del país. Pues sí, es realmente impresionante, como dices, más en pensiones, que me imagino que son tanto las contributivas como no contributivas, que Sí, en señor. educación y salud juntos. Sí, que es otra de las cosas que vamos a tener que estar viendo, porque estamos gastando muy poco en salud. Eso es una de las cosas que preocupa, Pascal. Que fíjate, como quiera, tenemos un IMSS que se está fortaleciendo, que las cuotas de los últimos años le han ayudado, pero la parte del IMSS Bienestar, el sistema de salud para la gente que está en la informalidad, pues todavía no tiene ni pies ni cabeza ni presupuestos, los recursos son muy magros y bueno, si tú pones que al mismo tiempo nuestra población en el país está envejeciendo y a una velocidad muy rápida, ahí los retos de política pública son mayúsculos. Héctor Villarreal, te escuchamos decir que el gasto en salud es bajo. Hace un momento en el resumen escuchábamos a la presidenta decir que esto no es así,
que simplemente se había reducido la burocracia. ¿De qué tamaño es el gasto en salud realmente y cómo se compara con el año anterior? Mira, el gasto en salud, si lo queremos ver en puntos PIB, anda por el orden de 2.6% del PIB. Para la gente que nos escucha, va a decir, bueno, ¿cuánto es esto? Bueno, pues alrededor de unos 950.000 millones de pesos. Suena muchísimo dinero, Pascal, pero la verdad es que pues, hay que recordar que somos un país de 130 millones de habitantes. Entonces, México está gastando muy poco en salud con respecto a lo que gastan otros países similares. Y el problema aquí es, pues, tiene que entrar el gasto de las personas, de los hogares al quite, pero mucho es gasto de bolsillo, ante emergencias, empobrecedor. No es un gasto planeado. O sea, lo que en términos técnicos es un pago, es un tipo de pospago. Cuando tienes que requerir un servicio versus algo prepago como cuando compras un seguro. Entonces, la verdad es que si no nos ponemos las pilas ahí, Pascal, pues mucha gente la va a pasar mal. Y es uno de los grandes problemas sociales que tenemos enfrente como nación. Héctor, me queda aproximadamente un minuto para esta entrevista y quisiera preguntarte por último, un país que no está creciendo lo que debiera crecer, ¿alcanzará los niveles de ingreso que están planteados en el paquete económico o nos vamos a quedar cortos? Probablemente nos quedemos un poco cortos. Digo, yo espero que haya una reactivación económica el siguiente año. No va a ser fácil cumplir las metas y probablemente el déficit al final de 2026, Pascal, pues vaya a ser mayor del que está pronosticando la Secretaría de Hacienda como ocurrió en este año. O sea, están pensando en un déficit de 4.1% del PIB. Yo creo que vamos a ver algo más en el orden de un 4.5% del PIB. Pero más allá de las décimas de punto PIB de la discusión, creo que tenemos que decirlo. El sistema fiscal mexicano en su estado actual ya no funciona, Pascal. O sea, tenemos que hacer un replanteamiento. Me parece que ese sería el Pues mensaje Héctor, central. siempre muy esclarecedor conversar contigo, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Otro abrazo para ti. Muchas gracias, Pascal. Gracias, el doctor Héctor Villarreal.